las concentraciones de nitrógeno, fósforo y potasio. Están en torno más o menos a un 5 y pico % de nitrógeno, un 2 y pico de fósforo y en torno a un 6 por mil, perdón, estaba diciendo por ciento, no, es por mil de potasio. Es decir, que 1.000 kilos, una tonelada de estiércol supone 5 y pico, 6 de nitrógeno, 2 de fósforo o 2 y algo y un 6 de potasio. Es decir, 6 kilos de todo esto. El de oveja es un poco más rico en nitrógeno y el de gallina, el de la gallinaza, es mucho más alto en nitrógeno, en torno a un 16, fósforo 15, es decir, también mucho más elevado, y esto tiene una explicación, porque en el ganado de tipo mayor, por ejemplo, como es el vacuno o el caballar, o incluso el ovino, hay una parte del fósforo que va a los huesos. Sin embargo, en el caso de las gallinas, digamos que se depositan, porque tienen mucho menos estructura ósea, y entonces se deposita menos a nivel de los huesos y se excreta más. Esta es una de las razones, por ejemplo, que el contenido en fósforo sea mucho más elevado en la gallinaza. Bueno, otros abonos orgánicos, en general podríamos decir que los abonos orgánicos mejoran la textura del suelo, tanto si tenemos un suelo arenoso como si tenemos un suelo arcilloso. La mejor forma de mejorar ese suelo es aportando materia orgánica. También en el caso de los suelos arcillosos, el calcio contribuye, o aportes de calcio contribuyen a esponjar algo el suelo, porque se incorpora entre las partículas de arcilla, porque las partículas de arcilla están cargadas negativamente y el calcio está cargado positivamente, y entonces lo que hace es hacer que se separen algo esas partículas de arcilla. Pues también el humus, es decir, la materia orgánica, al transformarse en humus, se produce lo que se llama el complejo arcillúmico, que produce, en el caso de los suelos arcillosos, un cierto esponjamiento que sea menos compacto, y en el caso de los suelos arenosos, que tengan una mayor capacidad de absorción, porque un suelo arenoso, un suelo bastante arenoso, tiene menos capacidad, digamos, de absorción. Y eso lo aportaría, en defecto de la no presencia de arcilla, la presencia del humus, de la materia orgánica. Bueno, en cuanto a la liberación de los nutrientes en los estiércoles, tenemos que decir que aproximadamente el primer año se libera en torno a un 50% de esos nutrientes mencionados anteriormente. En el segundo año, en torno al 35%, otro 35%, y en un tercer año el 15% restante. Por tanto, es un proceso progresivo, y a la hora de razonar la fertilización, si es el primer año que aportamos materia orgánica en forma de estiércoles, por ejemplo, o de compost, tenemos que pensar que ese año no se va a liberar el 100%. Pero bueno, ya una vez que hayan pasado 3 años, sí podemos razonar la fertilización como que está liberando el 100%, porque un 50% sería lo liberado ese año, digamos, de lo aportado ese año, otro 35% de lo aportado el año anterior y el otro 15% de lo aportado hacía 3 años, ¿no? Esto es importante también que lo tengáis en cuenta. Y también es importante considerar la incompatibilidad, de alguna manera, entre el estiércol, es decir, no conviene aportar al mismo tiempo estiércol y caliza. Es preferible aportar previamente la caliza, dejar que llueva algún día y entonces después ya se puede aportar sin mayor problema el estiércol, porque si no se puede producir una cierta liberación o volatilización de nitrógeno amoniacal. Bueno, aquí vemos la distribución de estiércol o en este caso de compost que se realiza en la franja lateral de los árboles, procurando que no esté tocando el tronco, es decir, se separan en torno pues a
a unos 30 centímetros, o incluso a medida que el árbol tiene un mayor desarrollo, los podemos alejar un poco más del tronco, porque la zona más activa, digamos, del sistema radicular no está, digamos, totalmente próximo al tronco, sino que también, como ocurre con las ramas, veis que en la zona aérea, las ramas hay una parte que es zona de conducción, y la zona más activa, donde tenemos más hojas, está un poco más en la zona un poco más periférica. A nivel del sistema radicular pasa lo mismo. Hay una parte del sistema radicular que paulatinamente se va convirtiendo en zona de conducción, digamos, de los grandes conductos del sistema radicular, y a medida que nos vamos un poco alejando, estaría toda la zona más activa radicular, las raicillas, los pelos radiculares, etcétera, e incluso las micorrizas asociadas a todas esas raicillas y pelos radiculares. Bueno, por ejemplo, si estamos hablando, un ejemplo de abono orgánico, si partimos de la idea de que el estiércol aportaría del orden del, en este caso estamos poniendo, aquí vamos a hablar en porcentaje, es decir, en tanto por ciento, y hablamos ya de 0,5, no de 5, que hablábamos antes, que era 5 por 1000, es decir, 0,5%, 0,2% y 0,6%. Pero bueno, en el caso del compost estaríamos hablando en tanto por ciento de 1,4 sobre materia seca, 0,5 de fósforo y 1,2 de potasio. Y repito que es sobre materia seca, es decir, del compost puede tener un cierto nivel de humedad. Entonces, al darnos un resultado de análisis de un compost, nos indican también la humedad que tiene ese compost. Aquí está calculado sobre materia seca. Si estuviéramos hablando sobre el compost global, no sobre la parte seca del compost, estaríamos hablando quizás de 2,5 de nitrógeno y de 1 y pico o 0,80 de fósforo y en torno a 1,90 de potasio. Bueno, el purín de vacuno hemos dicho que estaría muy parecido al estiércol, su concentración. El purín de ortiga es un abono muy completo, pero que entendemos que es más interesante aportarlo de forma foliar. Sería después de la floración, ya una vez que ya tenemos que se han empezado a desarrollar las hojas, para que pueda ser absorbido perfectamente. Y eso es la ventaja, que como es muy completo, que también tiene oligoelementos, pues permite una asimilación bastante interesante. Bueno, a nivel de abonado orgánico, pues se puede utilizar también productos minerales como es el Tomascali, pero que sobre todo se plantea en la fase, digamos, de reconversión del cultivo, o digamos en los primeros años del cultivo, para asegurarnos de que el suelo está equilibrado. Después, la base fundamental de un abonado en la agricultura ecológica es un abonado a base de materia orgánica, digamos, intentando cerrar los ciclos. De hecho, un tema importante ahí, por ejemplo, en los últimos años estamos haciendo ensayos con compost producido por Cogersa, un consorcio del Principado de Asturias, en el cual pues están implicados ayuntamientos y el propio Principado, para todo el tema entre otras cosas, también del reciclaje de residuos orgánicos. Bueno, pues es una forma también de cerrar ciclos, digamos, la utilización de ese tipo de abonos, ¿no?, como es el compost. Concretamente, el que está autorizado para agricultura ecológica es un compost que procede de granjas de ganado de la zona de Cabrales. Otros productos, otros abonos orgánicos son abonos orgánicos comerciales, también comerciales, como es el caso del Fénix, que es un abono que tiene una riqueza de 6, 8, 15, que se ajusta bastante bien a las necesidades teóricas del manzano, o otros productos como el Agrimartín, por ejemplo, que es un 2,222, o el humus de lombriz, por ejemplo, que comercializan en la zona de Grao, ¿no? Es decir, que hay diferentes productos posibles a nivel